glorificando a Dios en la tragedia. Génesis capítulo 23, versículos del 1 al 20. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo: forastero, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed. Y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó a Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Vamos a orar. Señor, damos las gracias porque a través de su palabra usted moldea nuestra vida. Y hoy le rogamos que así sea hecho. Moldéenos para que nosotros sepamos cómo debemos enfrentar las dificultades de este mundo. Guíenos con su espíritu. Señor, use su palabra para la gloria de su nombre. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los momentos trágicos son aquellos que ninguno de nosotros quiere vivir, pero ciertamente todos vamos a llegar a afrontar. Ninguno de nosotros quiere vivir tragedias, ¿sí o no? O usted sí quiere vivirlas. Pero indudablemente, hermano, lamentablemente siempre van a llegar las tragedias a nuestra vida y no va a ser una sola vez en la vida que va a llegar un momento difícil. Van a ser varias veces.
Y cómo nosotros enfrentamos esos momentos difíciles es muy importante. Yo quiero contarle una pequeña historia, esta historia es real. Había una jovencita que tenía un perrito, ese perrito era su mejor amigo. Ella lo amaba, jugaban juntos, era su mejor amigo. Un día el perrito que pues andaba suelto por el barrio ahí, tranquilo, comienza a oler que en la parroquia de ese pueblito se está haciendo una pachamanca. Entonces el perrito va y pues tenía tanta hambre el perrito que empezó a babear bastante. El párroco de aquella parroquia, pensando que el perro estaba enfermo con rabia o quizás o alguna enfermedad, sacó una escopeta y que le dispara al perrito. El perrito queda muy mal herido, la niña sale corriendo al ver a su mascota herida y lo que hace es tomarlo entre sus brazos. Pero cuando la niña agarra al perro entre sus brazos, pues obviamente el movimiento le hace doler al perrito la herida y el perro muerde a la niña en el brazo. La niña lo único que atina es a correr con el niño hasta su casa y cuando llega a su casa, pues la niña se desmaya del dolor y el perro lamentablemente termina muerto. Y sabe, hermano, esta historia me puso a reflexionar en que, ¿por qué el perro mordió a la niña? Si eran mejores amigos. ¿Por qué habrá sido que el perro mordió a la niña? Porque cuando la niña lo tomó, le hizo doler la herida y el perro reaccionó frente a ese dolor. ¿Sabe, hermano? Nosotros cuando estamos en un momento de tragedia, cuando estamos en un momento difícil, tendemos a... tenía que cambiar el icono al perro. Tendemos a reaccionar de una manera enojada muchas veces. Cuando nosotros estamos en un momento duro, en un momento difícil, en un momento de angustia, muchas veces nuestras reacciones no son buenas hacia incluso las personas que más amamos y terminamos provocándoles mucho daño. Y eso, hermano, nos lleva a nosotros a entender y tenemos que llegar a entender que no importa cuál es el momento de angustia que nosotros estemos viviendo, nada justifica al pecado. Diga conmigo, nada justifica al pecado. Nada lo justifica. Yo no tengo por qué pecar contra nadie. Es más, todo momento de tragedia tiene que ser utilizado para honrar el nombre de nuestro Dios. Si hay algo que sucede cuando vienen las tragedias en nuestra vida, es que tenemos la oportunidad de o honrar el nombre de Dios o deshonrarlo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en esos momentos difíciles? Y más importante hoy, vamos a explorar cómo podemos glorificar a Dios en los momentos de angustia. ¿Cómo podemos glorificar a Dios en medio de las dificultades que vivimos? Así que vamos a utilizar el texto que tenemos de la vida de Abraham. En los versículos 1 y 2 vemos la llegada de la tragedia. La llegada de la tragedia. Nos dicen los versículos 1 y 2 que Sara era de 127 años. En ese entonces, pues la esperanza de vida era bastante más amplia que ahora. Pero nos dice en el versículo 2 que Sara murió. Sara murió. ¿Quién era Sara? Sara, la esposa de Abraham. Aquella mujer que hacía tantos años atrás, 62 años atrás, había decidido por amor a su esposo y por amor a Dios, abandonar las ventajas y bondades de vivir en una ciudad para salir a la aventura, para salir a lo desconocido, a vivir en medio de una tierra que no les pertenecía, simplemente por la promesa de que Dios iba a hacer algo en ese lugar. Esta mujer que fue la compañera de vida de Abraham, esta mujer que prefirió cambiar las casas lujosas por las tiendas de campaña.
el tener la seguridad de una tierra por la incertidumbre de ¿y dónde vamos a vivir hoy? Para recorrer la tierra prometida. No es una mujer perfecta, no fue una mujer perfecta. Podemos recordar que ella cometió equivocaciones, como cuando 2 veces en complicidad con su esposo le dijo a 2 diferentes reyes, es mi hermano, y Abraham decía, es mi hermana. ¿Se acuerda? Por la falta de confianza en Dios. También podemos recordar otro error garrafal de ella, que fue cuando le dijo a Abraham, tengo un hijo con mi sierva. Y llevó o propició todo para que naciera Ismael, tratando de cubrir la promesa de Dios. Pero hermano, si bien es cierto, es una mujer imperfecta, que también podemos recordar que dudó. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo, vas a tener un hijo? ¿Cuál fue la reacción inicial de Sara? Se rió, en cierta duda e incredulidad. Pero a pesar de sus imperfecciones, era una mujer que amaba y seguía a Dios. Es una mujer como cualquier hermana que tenemos acá. Una mujer con defectos, pero también una mujer que buscaba seguir a Dios con todo su corazón. Una mujer que incluso la fe de ella llegó a cristalizarse de tal manera que la encontramos en Hebreos capítulo 11, en la galería de la fe, cuando nos habla de la fe de Sara, que ella creyó y Dios hizo que pudiera concebir un hijo en su vejez. Hermano, es que si bien es cierto, cometió muchos errores, pero también no podemos dejar de ver que esta mujer tuvo una confianza extraordinaria en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios, que Él iba a hacer lo que parecía imposible que sucediera. Pero ahora Sara ha muerto. Y si te pones a pensar, ¿qué momento más doloroso debió haber vivido Abraham en ese instante? La compañera de su vida, quien estuvo a su lado durante décadas, ya no está más. Ya no la puede ver más. Ya no puede hablarle ni escuchar su voz. Todo se acabó. Sara ha muerto. ¿Y cómo reacciona un hombre de Dios en una situación así? ¿Y cómo reacciona un hombre de Dios, el padre de la fe? ¿Cómo se supone que tiene que reaccionar así en medio de esta situación? Diciendo, aquí no pasó nada, yo pronto la veré. ¿Sabe, hermano? Algunas personas piensan que el cristianismo se trata de que tú no puedes enfrentar o no puedes enfrentar los momentos difíciles con dolor y con tristeza, porque eso es falta de fe, te dicen. Tú no puedes en los momentos de sufrimiento ponerte triste, porque entonces tú lo que estás declarando es que no tienes confianza en Dios. No es cierto, hermano. ¿Sabe lo que hacen los hombres de Dios cuando sufren? Fíjese al final del versículo 2. Nos dice que Abraham hizo duelo por Sara y lloraba. ¿Cómo se nos puede negar a nosotros sentir dolor cuando alguien ha fallecido? ¿Cómo se nos puede negar a nosotros, hermano, dejar de sentir dolor cuando hay un momento de angustia, un momento difícil, un momento que es difícil de afrontar? Somos seres humanos. La fe no tiene nada que ver con el dolor, hermano, en el sentido de que sentir dolor y llorar por un momento de tragedia no significa que no tengas fe. Significa que eres un ser humano y nos duele. Yo estoy seguro que Abraham confiaba en Dios y que sabía que Sara estaba en la presencia de Dios.
no sé cuánto conocería Abraham, porque él no tenía toda la revelación que nosotros hoy tenemos, que entendemos un poco mejor cómo es el proceso entre esta vida y la próxima vida. Pero ciertamente estoy seguro que Abraham tenía confianza en Dios. Pero aún así sintió dolor. Si los cristianos no podemos sentir dolor o no podemos llorar en los momentos de angustia, pues entonces censuremos los salmos donde los salmistas expresan su tristeza ante las dificultades. Censuremos al Señor Jesús, que cuando murió Lázaro, ¿qué hizo? Lloró. Censuremos entonces a Jesús, que cuando vio a Jerusalén, una ciudad que andaba perdidamente, aunque muy religiosa, ¿qué hizo? Lloró. Hermano, llorar no nos hace personas de poca fe. Llorar lo que muestra es que estamos viviendo por un momento de angustia. Los momentos de angustia van a venir a nosotros. Ese asunto de que el cristiano tiene que decir: hermano, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Acaban de atropellarlo, está hecho una desgracia en el piso, con todos los huesos quebrados, pero le pregunta el médico: ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Hermano, eso no es así. En los momentos de angustia nos duele. Y nos duele. ¿Sabe, hermano? Las tragedias van a venir a nuestra vida. Querramos o no querramos. No, pero Dios me va a proteger. Dios te va a proteger de que esa tragedia no llegue más allá de lo que Él ha planeado. Pero es que quiero recordarte que Dios va a utilizar los momentos difíciles de nuestra vida para moldear el carácter de Cristo en nuestro corazón. No existe una promesa en la Biblia donde diga que los hijos de Dios no vamos a sufrir. Al contrario, el Señor Jesús, cuando se estaba por ir, cuando iba a ser crucificado, le dijo a sus discípulos en Juan, le dijo: en el mundo tendréis tribulaciones, aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las tragedias van a llegar, pero nosotros tenemos que mantener la esperanza. Hermanos, nosotros tenemos que saber que hay un lugar para el dolor. Sí. Hay un lugar para la angustia. Sí, quizás tú has perdido el trabajo, quizás tú estás pasando por una crisis en tu salud, por un momento matrimonial muy difícil, quizás se ha muerto una persona llegada, quizás, hermano, no sé exactamente qué es lo que puede estar pasando en nuestra vida, pero ciertamente si no estamos pasando por un momento difícil, pronto lo haremos, porque la vida es así, hermano. Cuando no tenemos un momento difícil, podemos estar seguros que con el pasar del tiempo va a llegar alguno. Y la pregunta es: ¿cómo los vamos a afrontar? Porque sí, podemos llorar, pero no debemos solamente llorar. Podemos sentirnos tristes, pero no solamente debemos sentirnos tristes. No, hermano. Recuerde esto, y aquí es donde llegamos a nuestro segundo punto. Debemos glorificar a Dios en medio de las tragedias. Debemos aprender a glorificar a Dios en medio de los momentos de angustia, en medio de los momentos tristes. ¿Y cómo lo hacemos? Yo le voy a plantear dos cosas que hizo Abraham para poder traer honra a Dios en medio de su angustia. La primera la tenemos ahí en pantalla: no olvidando la promesa de Dios. No olvidando la promesa de Dios. Nos dicen los versículos del 3 al 9 que Abraham se levantó y habló a los hijos de Ed. Él estaba en Hebrón, y los hijos de Ed son los que también se conocen como los hititas.
y Abraham se hubiera dirigido hacia la puerta de la ciudad, porque en la puerta de la ciudad era donde se hacían este tipo de negociaciones, por decirlo así. Recordemos esto, Abraham no tiene tierra, él es un nómada. ¿Qué es un nómada? Es un tipo de persona que pues anda de terreno en terreno, de terreno en terreno, simplemente buscando comida y agua, pero no le pertenece absolutamente ninguna tierra en la que está. Hasta el día de hoy tenemos en el mundo civilizaciones que viven como nómadas. Hasta el día de hoy. Y Abraham era un nómada. Y ahora, el nómada tiene un gran problema. Si no tengo una tierra propia, ¿qué pasa? ¿Dónde entierro un muerto? Literalmente, hermano, Abraham no tenía dónde caerse muerto, ni tampoco dónde enterrar a su esposa. No tenía. Pero Abraham entonces se reúne con los hijos de Ed y en el versículo 4 Abraham les dice, yo soy extranjero y forastero. En otras palabras, y ustedes saben que yo no soy de acá. Yo he venido desde muy lejos y hasta acá. 62 años han pasado desde que Abraham llegó a Canaán y hasta ahorita Abraham no tiene tierra. Él ha estado en Hebrón, ha estado en el sur, ha estado en el norte, ha estado por todo lado caminando, pero no tiene tierra que le pertenezca a él. Y entonces él les hace la petición, denme por favor una propiedad donde yo pueda sepultar a mi esposa. En el versículo 6, los hititas le responden a Abraham y le dicen, Señor, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Hermano, esto es admirable. ¿Cómo calificaron los hijos de Ed a Abraham? 62 años viviendo juntos, ¿y cuál fue la conclusión de los hijos de Ed? Tú eres un príncipe de Dios. En otras palabras, nosotros cuando te vemos a ti, no podemos dejar de ver a Dios en tu vida. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Nuestros vecinos piensan lo mismo de nosotros? ¿Qué será lo primero que piensan los vecinos de nosotros? Ahí va la vieja loca que grita todo el día. Ahí va ese hombre irresponsable que no cuida su casa. Ahí va esa pareja que todo el rato se escucha peleando dentro de la casa. ¿Qué pensarán nuestros vecinos de nosotros? Porque recuerde esto, hermano, lo que ellos piensen de nosotros es la reputación de Dios la que está en juego, porque nosotros somos pueblo de Dios. ¿Usted se acuerda cuando creo que fue el embajador de Ecuador, me parece, que tuvo un problema en un supermercado acá en la avenida Brasil, que se peleó con una persona peruana? No sé si usted se acuerda, eso fue hace como 2, 3 años atrás. Si mal no me equivoco, fue el embajador de Ecuador. ¿Cómo quedó el pueblo ecuatoriano? Queda mal, porque su representante, ¿qué hizo? Se portó mal. Hermanos, nosotros somos embajadores del reino de los cielos y todo lo que nosotros hagamos, nosotros pensamos que nadie nos ve. Nosotros pensamos que nadie nos está observando. Sí, nos están viendo. Nos están viendo y es necesario que nosotros aprendamos a dejar el nombre de Dios en alto. Cuando vieron a Abraham le dijeron, tú eres el príncipe de Dios entre nosotros. Sepulta a tu mujer en cualquiera de nuestros sepulcros. Lo que estaban haciendo estos hombres era bastante loable. Básicamente le estaban diciendo, mira, nosotros tenemos sepulcros. Tú escoges el que tú quieras y ahí entiérralo. Pero hay un gran problema, que Abraham no quería enterrar a Sara en el sepulcro de otro. Abraham quería enterrar a Sara en su propio sepulcro. ¿Y por qué? ¿Por capricho? No, y aquí es donde está la clave de todo esto. Abraham sabía que esa tierra en la cual él estaba allí, le pertenecía a él y a sus generaciones después de él. Y por tanto lo que quiere Abraham
es de una u otra manera, él está recordándose a sí mismo la promesa que Dios le había hecho. Este lugar Dios me lo ha dado a mí y en la primera tierra que voy a adquirir es donde vamos a enterrarnos a nosotros, porque el mismo Abraham fue enterrado allí más adelante. Como un recordatorio, como un testimonio, como una proclamación que esa tierra les pertenece a ellos. Abraham pudo haber ido a la ciudad de Nacor, en el próximo capítulo, cuando se busque la esposa para Isaac. Vamos a ver que había familia de Abraham en otra ciudad fuera de la tierra prometida. El papá de Abraham ha muerto de cuando murió Sara, se estima 2 años antes. O sea, el papá de Abraham está recién muerto a estas alturas. Y el papá de Abraham lo tuvieron que haber enterrado. Él vivía fuera de la tierra prometida y allí pudo haber ido Abraham a enterrar a Sara. Fuera de la tierra prometida, ¿tenía dónde enterrar? Sí. ¿Tenía dónde enterrarla? Sí, aunque fuera largo el camino, pero tenía lugar. Pero ¿por qué hacerlo en la tierra prometida? Justamente por eso, porque Abraham se estaba recordando a sí mismo, en medio de la tragedia, que Dios les había prometido algo. El pacto de Dios, por decirlo así, fue la fortaleza de Abraham en medio de sus momentos de angustia. No, les dice ellos en el versículo 8, si ustedes tienen voluntad para que yo entierre a mi muerta, por favor hablen con Efrón, el hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela. Y esta cueva dice que estaba en un extremo de la heredad, un extremo de la chacra, por decirlo así, de la finca. Del terreno que había. En todo el terreno, allá en la esquinita estaba la cueva de Macpela. Por decirlo así, tenía puerta a la calle. No estaba en el centro, estaba en un extremo. ¿Y Abraham qué era lo que quería? La cueva. Esa cueva allí representaba la promesa de Dios. Representaba que allí esa tierra le pertenecería a él y a su descendencia. ¿Usted se acuerda lo que dijo José al pueblo de Israel cuando entraron en Egipto? José le dijo al pueblo de Israel, Dios los va a sacar de este lugar y cuando Dios los saque, por favor lleven mis huesos y entiérrenlos allá. Porque José murió en Egipto. Y él les dice, no, por favor, no me dejen aquí enterrado. Saquen mis huesos y llévenselos para allá y entiérrenlos allá. Y se nos dice que en el Éxodo, cuando está saliendo todo el pueblo, están llevando los huesos de José. Porque era importante para ellos estar en la tierra prometida. ¿Sabe, hermano? Las promesas de Dios son la fortaleza de sus hijos. Cuando la tormenta arrecia, cuando la angustia crece, cuando tú no sabes qué hacer, cuando estás metido en los momentos de angustia, lo mejor que puedes hacer es reflexionar en la palabra de Dios. Recordarte a ti mismo lo que Dios ha prometido. Dios, hermano, nos ha dado muchas promesas en las cuales nosotros podemos reposar. Te recuerdo algunas de ellas. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si el Señor alimenta a las aves del cielo, viste a los lirios del campo, ¿cómo no hacer más con ustedes, que son los hijos de Dios? A los que aman a Cristo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor, hermano, como le dijimos antes, Él ha prometido, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero nosotros somos tentados
a olvidarnos de la palabra de Dios cuando estamos angustiados. De repente, hermano, estás pasando por un momento difícil y lo que haces es ponerte irritable, que eso es muy normal. Te pones irritable, te pones enojado, riñes con tu esposa, riñes con tus hijos, nada te satisface, estás completamente enojado y furibundo. Se te olvidó que esa prueba que Dios te está haciendo pasar, ese momento que Dios te está haciendo pasar, es para perfeccionar tu carácter. Se te olvidó. Te quedaste sin dinero, perdiste la billetera donde estaba la mitad del salario. Y tienes que sobrevivir hasta final de mes. Y apenas estamos 6. ¿Cuántos estamos hoy? 9. Estamos 9 y ya no tienes más de la mitad de tu salario. ¿Qué haces? ¿Te pones a renegar? ¿Buscas maneras de generar más dinero, de repente cambiando boletas en tu trabajo como para ajustar un poquito más? Si eres niño o joven, le sacas dinero a tus papás de su billetera. ¿Qué haces cuando llegas a un momento así? No voy a dar a nadie. Ya hoy sí, este mes sí es cierto que no, nadie. Todo lo voy a concentrar en mí mismo. Voy a vivir para mí. Y te olvidas que también tenemos que sostener la casa de Dios, tenemos que ayudar a nuestros padres, tenemos que dar al necesitado. Hermano, olvidarse la palabra de Dios es mucho más común de lo que tú crees. Decir, confiemos a Dios en medio de las tribulaciones, y hacerlo, son dos cosas muy diferentes. Tú me puedes decir hoy, voy a confiar en Dios. Cuando esté pasando por ese momento de angustia, voy a confiar en Dios. Pero hermano, es en ese momento las acciones que tú tomes las que van a ser determinantes si de verdad confías en Dios o no. Abraham no se fue para otro sitio. Abraham prefirió tampoco tomar la heredad de alguno de los que estaba allí. Abraham prefirió recordarse a sí mismo que la tierra es de Dios y esa tierra era para ellos. Nosotros podemos glorificar a Dios cuando nos recordamos la palabra de Dios en nuestros momentos de angustia. En segundo lugar, ¿qué más podemos hacer? Ser justos con los demás. Y esto, hermano, ¿se acuerda el relato que le conté al inicio del perrito? Del perrito que mordió a su ama porque sentía dolor. Eso muchas veces hacemos nosotros. Somos injustos cuando estamos en medio de la tragedia. Queremos que los demás nos entiendan y exigimos de los demás comprensión, pero muchas veces nosotros nos volvemos injustos en esos momentos. Nos dice en el versículo 10 que entre la multitud que estaba ahí, justamente estaba este hombre Efrón, el dueño de la heredad donde estaba la cueva de Macpela. Y entonces él les dice en el versículo 11, él le dice a Abraham, Señor, óyeme, te doy la heredad y también la cueva. ¿Abraham qué quería? La cueva. ¿Pero qué está queriendo darle este hombre? Todo el terreno, toda la chacra. En cierta manera, este hombre lo que está tratando de hacer es aprovecharse de la desgracia de Abraham. Este hombre acaba de ver, porque él podía haber dado la cueva solita, porque la cueva dice que estaba en un extremo. Pero él no, él vio la oportunidad. ¿Para qué te voy a vender un pedacito si te puedo vender todo? Hermano, este hombre lo que está tratando de hacer es aprovecharse de la desgracia ajena. Sucede, y lamentablemente, esto, hermano, es lamentable. Como por ejemplo, cuando hay un choque
qué sé yo, un autobús interprovincial chocó y se ve a la gente llegando de todo sitio, pero para robarle a las personas que están en la desgracia. Que de repente hay una huelga, no sé qué cosas, la ciudad está convulsionada y algunos se aprovechan y rompen los vidrios de las tiendas para sacar las cosas. Hermano, no me acuerdo dónde fue, en qué país, hace como 2, 3 años, hubo una gran crisis y la gente rompía los supermercados, las ventanas de los supermercados, porque había una gran sequía, no se podía conseguir alimento. Pero ¿sabe lo que sacaba la gente de los supermercados? Televisores, refrigeradores. Eso me imagino que sí, la verdad no me acuerdo, pero me imagino que sí. ¿Sí? Hermano, la pregunta es, ¿y van a comer televisor? No, en realidad lo que se están aprovechando es de la desgracia. Hermano, es muy normal encontrar personas porque eso pertenece a nuestra propia humanidad egoísta. Vemos a hermanos venezolanos que están viniendo a la nación. A mí esto es lo que no entiendo, en realidad no me termina de cuadrar en mi cabeza. ¿Por qué hay tantas personas en Perú que se están enojando contra los venezolanos porque vienen a quitar el empleo, pero no se enojan contra los empresarios que los están explotando? ¿Por qué no se enojan con ellos? ¿Por qué no dicen qué injusto que este hombre le esté pagando la mitad y lo haga trabajar el doble? ¿Por qué no hay un enojo por eso? Porque, no, hermano, eso es aprovecharse de la desgracia de otra persona. Por eso es que Dios en la ley había prohibido que el pueblo de Israel cobrara intereses sobre los préstamos al mismo pueblo de Israel. En sí mismo, no porque el interés fuera un pecado en sí mismo, porque Dios también le dice, cuando sea persona de otro pueblo, a él sí cóbrale. Pero el asunto es que venía alguien con necesidad y decía, oye, mi hija está enferma, necesito para pagar el médico, no tengo dinero, préstame. Sí, pero con un 50% de interés. Eso es aprovecharse de la desgracia ajena. Si cuando tú ves a alguien, lo que estás pensando es una manera de cómo ganar más dinero, déjame decirte que eso es un sentimiento asqueroso delante de Dios, porque eso es egoísmo puro. Eso es despreciable, abominable a los ojos de nuestro Dios, porque nosotros estamos llamados a amar, no aprovecharnos de los demás. Este hombre le está vendiendo toda la chacra, todo para poder sacar algo de provecho. Entonces Abraham le responde en el versículo 13, le dice, bueno, si te place, te ruego que me oigas, yo te daré el precio de la heredad. Aquí Abraham cede ante este capricho. Él está dolido y posiblemente él prefiere sufrir la maldad de los hombres antes de hacer sufrir a otro hombre. Y le dice, bueno, tómalo de mí, yo te voy a dar el precio justo. Versículo 15, le responde el dueño de la tierra y le dice, vale 400 ciclos de plata. ¿Pero qué es esto entre tú y yo? Ahora, nosotros 400 ciclos de plata como que no nos dice mucho, pero los estudiosos afirman que tras que le estaba vendiendo toda la tierra, se le estaba entregando un valor más arriba de lo que debería haber costado. Doble aprovechamiento, no solamente en lugar de venderle la cueva, le vende toda la chacra, sino que se lo vende sobrevalorado. Y todavía como haciéndose como el humilde, pero que son 400 de ciclos de plata entre nosotros dos. Eso es cualquier cosa. ¿Cómo hubieras reaccionado tú ante una persona que te hace semejantes injusticias en tu momento de tragedia? ¿Lo agarras del cuello? ¿Lo insultas?
¿Le pegas? ¿Sabe, hermano? Hay que ser justos. Los momentos de tragedia no validan el pecado. Cuando nosotros recibimos una injusticia, es muy fácil llegar a ser injustos con los demás. Por eso es que la Biblia nos prohíbe tomar venganza por nuestra propia mano. Porque es muy fácil que nosotros en nuestra angustia, al haber recibido un mal, terminemos haciendo más mal que el que hemos recibido. Si bien es cierto, la Biblia afirma ojo por ojo, diente por diente, pero no era el hombre que había recibido el daño el que tenía que infringir el daño en el otro, sino que hay tribunales que se encargan de eso. Porque es muy fácil, hermano, que nosotros seamos injustos. Pero Abraham, encontramos, ¿qué hizo Abraham en esta historia? Él termina pagando los ciclos, termina pagando la plata. Y quizás usted diga, tonto Abraham. Pero déjame recordarte algo. Delante de Dios es mejor pasar por abusado que por abusador. Delante de Dios es mejor quedar como aquel que se te hizo la injusticia a aquel que hizo una injusticia. Porque recuerda que la venganza no reposa en nuestras manos. La venganza la da el Señor. Y Abraham sabía que aunque esto fuera algo injusto, pero Dios es el que va a dar su recompensa. Para muestra un botón, ¿a quién le llegó a pertenecer toda aquella tierra? No solamente la tierra de Efrón, la tierra de todos los hijos de Ed y de todos los cananeos. ¿De quién llegó a ser? De la descendencia de Abraham. Hermano, cuando tú sufras una injusticia, hermano, ¿hay medios legales para recurrir? Sí. Si es entre hermanos en la iglesia, nunca recurras a los medios legales. ¿Por qué? Porque esas cosas se tienen que resolver entre nosotros en paz para no ser mal testimonio delante del mundo. Pero si es con otras personas de fuera, tú puedes no vengarte con tu mano, ir a resolver en los tribunales. Y aunque te hicieran una injusticia, tú descansa en Dios, porque la venganza no es nuestra. ¿De quién es? La venganza es de Dios. La venganza es de Dios. Abraham fue justo. Él pagó. Y nos dicen los versículos 19 y 20, que entonces esa cueva, la cueva de Macpela, nos dice en el versículo 20, quedó la heredad y la cueva que había en ella de Abraham como posesión para sepultura, recibida de los hijos de Ed. Ahora sí, Abraham ya tenía una primera tierra en la tierra prometida. Finalmente Abraham podía decir, ya tengo algo de acá. Y esto era un anticipo de lo que venía en el futuro. Abraham pasó este momento de angustia, pero lo pasó sin pecar contra Dios. ¿Cómo lo hizo? Recordándose la promesa de Dios y siendo justo en el trato con otras personas. ¿Cómo puedes ser tú capaz de soportar las tragedias de tu vida y no deshonrar el nombre de Dios? Haz lo mismo. Siempre medita en la palabra de Dios. Siempre recuerda sus promesas. Y en segundo lugar, sé justo con los demás. Mejor sufrir que hacer sufrir. Pero hermano, esto funciona para los que tienen la esperanza en Cristo Jesús. Si tú no le has rendido a Cristo tu vida, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no has hecho al Señor el Señor de tu vida y vives por tu propio camino,
tú no tienes la esperanza de la vida y la protección y que el Señor sea el que está guardando tu camino a pesar de las tragedias. Más bien al contrario, este episodio nos recuerda que la vida se termina. Dichosa Sara, que fue justificada por fe y cuando se presentó delante de Dios, a pesar de que había cometido muchos pecados, el Señor le perdonó porque en Cristo Jesús fueron pagados. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué va a pasar el día que tú llegues al cielo? ¿Qué va a pasar el día que tú te presentes delante de Dios? ¿Es Cristo tu seguridad? ¿Es Cristo tu ancla? Porque si no es así, tú estás en graves problemas. Porque Dios ha atestiguado todas las cosas malas que has hecho y demanda de ti el máximo castigo, que es la muerte eterna. Y solamente hay una forma de evitar tal destino trágico. Y es que tú pongas hoy tu esperanza en Jesús. Abraham tenía esta esperanza, Sara la tenía, todos los hijos de Dios la tenemos y tú la puedes tener hoy si tú le rindes tu vida a Jesús. Que aún en momentos de tragedia y de angustia, el Señor está ahí contigo. Y si tú eres sabio y recuerdas la palabra de Dios y tratas con justicia a los demás, vas a poder honrar a Dios en medio de la angustia y de la tragedia.